Las personas que trabajamos en la OSI Araba estamos comprometidas con las buenas prácticas en cuidados dirigidos a la prevención y alivio del dolor. Por esto, la implantación de buenas prácticas basadas en la evidencia es fundamental para llevar a cabo unos cuidados de calidad. El dolor es un fenómeno complejo y multifactorial. Es una experiencia subjetiva que solo puede evaluarse por declaración de quien lo sufre, utilizando instrumentos validados y adecuados a la situación de cada persona. El dolor se ha asociado con muchos problemas secundarios, como el sueño perturbado, la depresión, el deterioro del funcionamiento físico y la discapacidad, el aumento de los costos de la atención médica y la disminución de la participación en actividades sociales. Esto requiere atención y tratamientos especializados, por lo que este problema se ha de abordar y controlar eficazmente. ¿Cuándo vamos a realizar la detección del dolor? En el hospital, al ingreso, ante un cambio en la situación clínica, antes y después de un procedimiento doloroso, intervención quirúrgica, prueba, etc., y de manera programada en cada turno. En atención primaria, ante un cambio en la situación clínica, antes y después de un procedimiento doloroso, intervención quirúrgica, prueba, etc., y lo antes posible tras una hospitalización. Cuando la persona nos indique que tiene dolor, es importante preguntar por las características, porque nos puede orientar a dirigir diferentes intervenciones farmacológicas y no farmacológicas para suprimirlo o aliviarlo. ¿Cómo vamos a realizar la detección del dolor? Mediante escalas validadas, como por ejemplo, en personas conscientes y orientadas utilizando la escala numérica verbal o escala visual analógica. En no comunicadoras la escala PAINAH. En personas en estado crítico podemos usar escalas como BPS o CPOT. Y en población pediátrica escalas como PIP, CRIES o FLAC. Siempre que una persona presente dolor, es imprescindible explorar las características del mismo. ¿Qué tipo de dolor es? ¿Dónde se localiza? ¿Cuándo se agrava y cuándo disminuye? ¿Qué factores lo agravan y cuáles lo alivian? Además, es importante indagar en el impacto que tiene el dolor en las actividades de la vida diaria, el manejo, capacidad de autocuidado y la capacidad de la persona para gestionar su proceso doloroso y el impacto del dolor en la vida emocional, social y cultural de la persona. Según la evidencia disponible, el dolor impacta especialmente en aspectos como la nutrición, eliminación, actividad-reposo, afrontamiento, tolerancia al estrés, autopercepción, rol, relaciones y principios vitales. Por ello es muy importante valorar estas necesidades. Además de lo anterior, es fundamental comprobar el cumplimiento y la adherencia del plan terapéutico, los conocimientos sobre su enfermedad y el síntoma del dolor. Conocer todo esto ayuda a personalizar el tratamiento para cada persona, pudiendo saber así cómo ayudarla a intentar paliar y disminuir el dolor. ¿Cómo realizar el registro de la intensidad del dolor? El registro lo realizaremos en el módulo de constantes, anotando la intensidad del dolor en el momento en el que se le pregunta o la ausencia de dolor si fuera el caso. Usaremos la escala numérica en personas conscientes y orientadas. En el caso de las personas que no se pueden comunicar, se anotará como no valorable. Puede reflejarse en observaciones con qué escala se ha valorado. Las escalas están en los formularios Dosavide Global. Al completar el dominio doceno-sanaya, debemos rellenar al menos los siguientes campos relativos al proceso doloroso: si el dolor está controlado o no, qué medidas hemos utilizado, tipo de dolor y localización. Si la persona no puede comunicarse, hay que marcar la variable incapacidad para manifestar dolor verbalmente. Recordad que hay que coger el plan de cuidados y personalizarlo. Al hacer el registro de la valoración en Osanaya, el sistema nos facilitará la emisión del diagnóstico. Los diagnósticos proporcionan las bases para la selección de las intervenciones para la consecución de resultados de salud. Permiten determinar el plan de cuidados apropiado para la persona. Los diagnósticos asociados al dolor que podemos encontrarnos son dolor agudo, dolor crónico, dolor de parto, síndrome de dolor crónico y disconfort. Los indicadores de los resultados de salud sobre los que estamos trabajando deben ser evaluados periódicamente. Para facilitarnos esta tarea, se nos brinda la oportunidad de establecer un periodo de nueva evaluación,
como por ejemplo cada 72 horas o en el periodo que la enfermera considere adecuado en función del ámbito asistencial y estado de la persona. También reflejaremos en el evolutivo la respuesta de la persona a los cuidados proporcionados, eficacia del tratamiento farmacológico y no farmacológico. Una de las intervenciones fundamentales para el manejo del dolor es realizar una buena educación a la persona, para que aprenda que es mejor prevenir el dolor que tratarlo, que parte del tratamiento farmacológico se pondrá de manera regular y que hay otra parte del tratamiento que se utilizará como alternativa en caso de que no haya sido efectivo o aparezca el dolor antes de la siguiente dosis. A comunicar a los profesionales la aparición, intensificación de su dolor y en qué le condiciona para administrarle el tratamiento más eficaz, que las escalas le ayudarán a identificar su grado de dolor y que el dolor condiciona muchos factores de la vida. Un buen control del dolor mejora la capacidad de moverse, respirar, dormir y la recuperación es más rápida. Tras un episodio de hospitalización, recordad que al alta hay que actualizar los registros en historia clínica, valoración del dominio 12 y otros afectados, además de los indicadores de los resultados de salud. Los mantendremos abiertos en los pacientes quirúrgicos y en otros procesos en los que no se hayan resuelto. Hay que determinar si el diagnóstico de dolor se ha resuelto o si debe permanecer activo para su seguimiento. El manejo adecuado del dolor de las personas es una labor de todas y todos los profesionales que proporcionamos cuidados. Una labor que debemos realizar en equipo. Un equipo que ha seguido avanzando a pesar de que las circunstancias no siempre han sido favorables.